Soy un reportero algo especial. Recorro los lugares y los hechos que han sentado las bases de lo que somos hoy en día. Me gusta ver, preguntar, investigar y contar lo sucedido. Porque soy un reportero de la historia. ¿Cómo ha sido el método de trabajo para rescatar la memoria de Orwell? ¿Qué es lo que habéis hecho? Bueno, en principio salió de un trabajo que podríamos decir escolar, en un instituto de bachillerato, el Instituto Boscan de Barcelona, con alumnos de segundo bachillerato. Nos intentamos acercar 70 años después de que Orwell viviera lo que vivió, a los espacios y los lugares, intentando buscar la misma luz, los mismos sitios, etc. Y de aquello dio lugar a un homenaje que le hicimos, y homenaje a George Orwell, que le había hecho. Él nos había hecho un homenaje a nosotros, pero nosotros le hacíamos un homenaje a él, y a partir de ahí pues fue un trabajo de constancia, de investigación, de ir a los sitios y de recorrer los lugares a las mismas horas, los mismos días, 70 años después, ¿no? Orwell llega a Barcelona el 26 de diciembre de 1936 y se encuentra con una ciudad en manos de los obreros que le fascina. Banderas rojas, siglas que no entiende, edificios y negocios colectivizados. Su primera parada fue en el Hotel Falcón, convertido en sede local del POUM. Allí empezó a entender lo que estaba sucediendo en Barcelona. Esto es la biblioteca Andreu Nin, pero antes era el Hotel Falcón, ¿no? Era la sede central del POUM en Barcelona. Sí, de hecho el POUM ocupó, como diríamos ahora, confiscaron, es como se decía entonces, este hotel y lo convirtieron en sede en hotel donde venían todos los que se afiliaban al POUM. O sea, aquí llegaban los extranjeros que por razones u otras iban a las filas del POUM. O sea, funcionaba como hotel, funcionaba como hotel. Y enfrente estaba la sede de alistamiento de las milicias. El teatro principal, el más antiguo de Barcelona, fue ocupado y utilizado como oficina de alistamiento del POUM y comedor popular. Aquí se alistó Orwell como miliciano. Hagamos un poco de historia. ¿Qué era el POUM? Sinteticemos un poco. Pues el POUM es un partido de la izquierda comunista no estalinista, fruto de una fusión de grupos de izquierda comunista, y se crea un pequeño partido obrero de unificación marxista, que como todos los partidos nuevos que se crean o se creaban entonces, tenía como idea unificar, pues se llama unificación, a todos los sectores comunistas revolucionarios. Andreu Nin, hablemos de Andreu Nin, estamos en la biblioteca que lleva su nombre. Pues Andreu Nin, yo diría sobre todo que era un intelectual y un político. Luego un hombre de acción, secretario del POUM y líder de esa facción revolucionaria. Llegó a ser conseller de la Generalitat en el gobierno de Companys del otoño del año 1936. El 16 de junio del 37, Andreu Nin fue detenido en la Rambla junto a otros dirigentes del POUM, en una operación dirigida por el agente soviético Alexander Orlov. Acusado de trotskista y de espía al servicio de Franco, fue trasladado en secreto a la cárcel de Alcalá de Henares, interrogado, torturado y finalmente asesinado. A él le sorprende mucho el baile de siglas, ¿no? Él viene aquí como antifascista. Sí. ¿Cómo los antifascistas pueden estar entre ellos teniendo tantos problemas? Pero ¿no? Es un poco simplista esa idea de que si cada uno matara a un fascista, el problema se acabaría, ¿no? Exactamente, sí. Él realmente viene como una especie de individuo que quiere parar al gran monstruo que en ese momento avanza y avanza inexorablemente. Inglaterra y Francia no lo quisieron ver así. Y en España, además, el peligro ya es no solo real, sino que además muy, muy preocupante por el apoyo alemán e italiano al bando nacional.
Él dice, si podemos parar el fascismo en España, lo podremos parar en todo el mundo. Y no fue así. No solo eso, sino que Orwell descubrió aquí, con los sucesos de mayo, el horror de otro monstruo totalitario, el estalinismo. De enero a abril es enviado al frente de Aragón, donde poco se lucha. Su mujer le espera en Barcelona en el Hotel Continental. A finales del mes de abril del 37, Orwell tiene un permiso y viene aquí a Barcelona y se instala en el Hotel Continental. Sí, viene del frente de Aragón, pero rápidamente se produce el levantamiento popular, bueno, de sectores de la CNT y sectores del POUM, y se ve enfrascado en los acontecimientos. Los fets de maig. ¿Qué son exactamente los fets de maig? Empiezan cuando guardias de asalto van a la Telefónica y quieren desalojar a los cenetistas que están ocupando la Telefónica desde las jornadas de julio del 36. Es una lucha interna. Es una lucha interna dentro del bando republicano, sí, porque el bando republicano tiene tensiones muy fuertes entre las tensiones, digamos, de izquierda republicana y las de los anarquistas o los paumistas, que son revolucionarios. Por tanto, hay ahí un cóctel muy explosivo que es el que estalla en Barcelona, con todos unos precedentes que ya venían desde finales del 36. A nivel personal lo vive además en un itinerario físico, que es el de la Rambla. Él tiene que venir sorteando los disparos que hay en el centro de la Rambla, desde la torre de la iglesia del Pi. Tiene que habituallarse, se va al mercado y compra queso, compra pan, compra cosas, porque él dice, uy, esto va a ir para varios días. Y luego intenta venir a hablar con su mujer, pero están los del Café Moca que impiden que se pase hacia aquí arriba. Él cruza desde aquí, le dan un rifle y se va al poliorama. Bueno, él más bien venía desde la zona del cuartel del POUM, del antiguo Hotel Falcón, de abajo de la Rambla, subiendo por el lado izquierdo conforme se sube de la Rambla y se queda en el poliorama. Pasé 3 días y 3 noches en la azotea del poliorama, uno de los momentos más insoportables de mi vida. Era muy difícil saber qué diablos pasaba, quién luchaba contra quién ganaba. El rifle que llevaba Orwell no era precisamente un arma de precisión, ¿no? No, él cuenta al principio del libro que es un Mauser 1898 y se espanta. Realmente causó muchos más problemas a los que disparaban esas armas que no a los contra los que disparaban muchas veces. Una antigualla, ¿no? Sí, una antigualla, porque las armas, tanto en el frente de Aragón como las que tenía aquí el POUM, eran armas son bastante obsoletas. Sí. Entonces él está con su Mauser y disparó contra alguien. Él dispara, aquí él disparó, porque aquí los tiros iban en los dos sentidos, marcando cuál es el territorio que controla los guardias de asalto, Mossos d'Esquadra, Esquerra Republicana, PSUC, que más o menos es la zona del Gòtic. Estaban allí, en el otro lado. En el otro lado, con la zona que controla POUM y CNT. Otro compañero era Bob Smiley, ¿no? Bob Smiley era un chico muy jovencito, que vino, como tantos ingleses o británicos, a luchar aquí a España. Es uno de esos vaporizados, de esas no personas, que es uno de los términos que él aplicará luego en 1984 en la novela, a partir de su experiencia aquí, ¿no? Según Miquel Berga, que es el autor de este librito, ya que tiene años, de 1984, es decir, pone aquí radiografía de un malsón, es decir, todo aquello que él vivió, esas vaporizaciones a las que aludías, la represión política, la sospecha, el tener que esconderse, todo esto, más la utilización de la prensa para decir cosas que no son ciertas, todo esto son un caldo de cultivo importante del cual luego Orwell en el año 1948, 11 años después, escribirá. Orwell volvió al frente de Aragón en mayo del 37. Una bala perdida lo hiere de gravedad en el cuello y lo trasladan a Siétamo. De ahí a Barbastro, Monzón, Lérida, Tarragona y finalmente llega de nuevo a Barcelona. En junio del 37 Orwell vuelve a Barcelona desde el frente de Aragón donde lo han herido, ¿no? Sí, ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo lo han herido? Bueno, pues una bala perdida prácticamente. Era muy alto. Era muy alto y se asoma en un momento determinado por la trinchera y ¡pam! Le pegan esas balas que se tiraban de un sitio a otro sin saber, sin tener objetivo claro, y queda herido, una herida grave en el cuello. Entonces lo trasladan desde Monflorite hasta que llega a Barcelona,
y lo ingresan en el Hospital Maurín. Y entonces, una vez que ya se ha repuesto de los primeros efectos de la herida, va al Hospital General, que es el hospital de San Pau. Pasa por delante de la Sagrada Familia y se horroriza. Cómo los anarquistas que quemaron tantos templos y dinamitaron tantos no acabaron con este, que es uno de los edificios más feos que se ha construido nunca. Lo que pasa es que estamos a día 15 de junio. ¿Y qué ocurre ese día? Pues el POUM ha sido ilegalizado. El día 16 de junio desaparece Nin, trae su permiso y cuando llega aquí su mujer lo recibe. Lárgate, he dicho que te largues. Él tiene miedo de que en el hotel lo denuncien, venga la policía y lo detenga, porque él ha estado en los hechos de mayo, él ha estado en una milicia del POUM y él es extranjero, porque a los extranjeros en ese momento además también hay una especie de caza y captura del extranjero como sospechoso de esa palabra terrible que se empieza a utilizar, que es la palabra trotskista. Decir trotskista en aquel momento en Barcelona era sinónimo de desaparecido. Y sin embargo, durante el día se viste como un turista inglés y desde luego da el pego totalmente. Y a partir de ese momento, como tú decías, sí, Orwell se convertirá en una especie de bestia parda del comunismo. Vamos a decir de otra manera, del estalinismo. Orwell vivió en España el horror de una guerra que le abrió los ojos a una realidad muy diferente a la que aparecía en los periódicos y que se convirtió en fuente de inspiración para sus novelas. Fue un hombre de la izquierda que luchó contra el fascismo y el totalitarismo viniese de donde viniese. Y un gran escritor y periodista que, decepcionado por lo que vio y por cómo se contaba, nunca renunció a la idea y al mandato de que la historia debe escribirse con veracidad, sin importar el precio y el peligro que ello siempre comporta. Manuel Lucena Giraldo es doctor en Historia de América e investigador titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Entre sus publicaciones destacan Premoniciones de la Independencia de Iberoamérica, Las ciudades en la América Hispánica y su última novedad editorial, Naciones de rebeldes, las revoluciones de independencia latinoamericanas. En esta obra Lucena huye de tópicos y prejuicios para acercarse al fenómeno de las independencias americanas con nuevas actitudes historiográficas. Tenemos que sobrevivir a nuestros estereotipos y a nuestros prejuicios y meternos en un proceso de comprensión global. Hay que hacer una historia global de América Latina y hay que hacer una historia global de España. Esa es seguramente la tarea de las generaciones venideras y de alguna manera intenté en el libro aproximarme a esos procesos de complejidad en que lo africano, lo europeo y lo americano se mezclan y producen algo nuevo que no está en el pasado sino que está en el futuro. Lo que ocurrió hace 200 años en la América española se parece de muchas maneras a lo que ocurrió en la Unión Soviética en 1989, como una crisis en el centro del imperio produce una disgregación y de una monarquía mundial en su origen, la monarquía española, realmente lo que queda hoy son 20 y tantas repúblicas latinoamericanas y una nación europea, que es España. Pero no nos cuentan algo tan importante como de qué manera el mestizaje del mundo atlántico, la mezcla de África, de Europa y de América produce un contexto de libertad, de derechos y deberes que cruza por encima del color de la piel. Esa es la gran aportación del mundo hispánico y de España en ese contexto de las revoluciones atlánticas. Tendríamos que tener en cuenta que el contexto de lo urbano, de la creación, de la lucha de unas ciudades contra otras, la reconversión de los ejércitos que han hecho las guerras napoleónicas en Europa y por supuesto esa idea de que ni indígenas, ni zambos, ni negros libres, ni mulatos, ni blancos de orilla están dispuestos a ser ciudadanos de segunda categoría, todo eso pesa de manera muy determinante en cómo se producen las independencias y cómo se van a organizar los estados independientes a partir de 1824. Digamos que entre los modelos de las independencias los hay muy diversos. Sobresalen, por ejemplo, porque se suele olvidar que la independencia de Brasil y la independencia de México se sustanciaron sin un solo tiro. Fueron independencias absolutamente pacíficas, más allá de lo que ocurrió con posterioridad. La independencia de Brasil se hace dentro de una familia. El padre le dice al hijo:
Si es necesario, independiza a Brasil de Portugal, porque hay que evitar que cualquier aventurero tome el mando de la política. Recordar esto ahora es tremendo, ¿no? México también se independiza frente a la España del trienio liberal y su imagen de anarquía para mantener el orden social. Ahí hay un modelo entonces de revolución política, de emancipación muy interesante y que no tiene nada que ver de nuevo con la imagen del caudillismo, la violencia de los generales obligatorios, etc. Otro modelo deslumbrante es el de la revolución haitiana. La primera república negra del mundo se funda en 1 de enero de 1804, después de 15 años de terribles guerras étnicas, con una enorme cantidad de muertos y de proceso de guerrilla. La violencia política moderna se resume muy bien en eso. En cualquier caso, se funda la primera república negra del mundo y yo creo que es algo muy importante en términos de balance de la coyuntura de las independencias. El modelo tercero vendría a tener que ver con esas reuniones de sacerdotes, hacendados, plantadores, patricios, que construyen nuevos estados de derecho, las llamadas patrias bobas y viejas en América Latina, que son rápidamente sobrepasadas por los estados bonapartistas y caudillistas de los ejércitos profesionales que van realmente a lograr las emancipaciones. La historia de los grandes nombres, de los grandes próceres, de los padres fundadores, como se dice en Estados Unidos, yo creo que debe ser superada por la historia de las sociedades. Nuestra epopeya es la epopeya de la humanidad, es la epopeya de los derechos, de las libertades, también de los deberes, evidentemente, en la construcción de nuevas comunidades políticas. En ese sentido, deberíamos superar de nuevo, y hay un enorme peso también de lo literario aquí, la cuestión de la religión política. Podríamos decir en términos más coloquiales que una cosa es Simón Bolívar como personaje histórico y otra cosa es el bolivarianismo como religión política. En un lado hay historia y en otro lado hay una ficción, una mitología republicana que, por ejemplo, en la actual Venezuela es muy, muy importante, en la medida que todo se explica por ese Bolívar de cartón piedra inventado por el chavismo historiográfico y de nuevo estamos hablando de una mitificación y en ese sentido de una invención. El Bolívar histórico no tiene nada que ver con este personaje o tiene muy poco que ver en la medida en la que el Bolívar histórico, por ejemplo, es pues un dueño de hacienda de origen vasco en sus orígenes, que odia hasta el final de su vida el jacobinismo, el gobierno de los iguales, que todos seamos iguales y la partocracia, que los morenos, que los mulatos, que los negros libres tuvieran poder político real. Por eso seguramente deberíamos postergar la historia de los próceres como parte del pasado y asumir que detrás de los próceres hay sociedades, hay actores políticos muy diversos, muy complejos, con intereses muy amplios también. Y esa peripecia, esa epopeya de las sociedades latinoamericanas debería ser lo que deberíamos recuperar en este momento del Bicentenario, mucho más que la mitificación criolla de buenos y malos que al final no funciona más que como religión política, ¿no? Pocas cosas han provocado tanta fascinación en los seres humanos a lo largo de la historia como el oro. Su brillo ha seducido a faraones, césares, reyes, emperadores y sacerdotes de todas las culturas y en todos los continentes. El oro, símbolo universal de gloria y poder, ha puesto y quitado reyes, ha provocado guerras y conjuras, ha comprado voluntades y silencios, ha enloquecido a hombres y a mujeres. Seguir el rastro del oro es seguir el de las principales civilizaciones de la humanidad. Ahora bien, ¿cómo trabaja la investigación histórica moderna? ¿De qué herramientas se sirve el arqueólogo en pleno siglo XXI? Aceleradores de partículas, microscopios electrónicos, análisis arqueométricos. Hoy veremos cómo se aplican estas sofisticadas tecnologías al estudio del tesoro de una civilización precolombina, la de los quimbayas. Hoy veremos cómo la moderna tecnología se pone al servicio de la investigación histórica más puntera. Todo ello para recuperar el esplendor de una cultura que, gracias al trabajo de arqueólogos y científicos, ha sobrevivido al paso de los tiempos. ¿Quiénes eran los quimbayas? ¿Y cómo llegó su tesoro a España? Se saben pocas cosas de este pueblo amerindio que entre los siglos III y XVI habitó la zona norte de la actual Colombia. Sabemos que se organizaban en poblados mandados por caciques y que sus élites potenciaron la orfebrería del oro como símbolo de estatus y de poder. Las casi 200 piezas de su tesoro, que se conservan en el Museo de América en Madrid, llegaron a España en 1892 en ocasión del cuarto centenario del descubrimiento de América. El gobierno colombiano lo regaló a la reina regente María Cristina como testimonio de agradecimiento,
por su ayuda en un pleito fronterizo entre Colombia y Venezuela. Ahora un proyecto internacional analiza por primera vez en profundidad estas piezas excepcionales. ¿Cómo se plantea este proyecto científico? Estamos en esta maravillosa sala del Tesoro de los Quimbayas en el Museo de América porque es el sitio idóneo para hablar de un proyecto de investigación que pretende estudiar estas piezas de oro desde el punto de vista científico. Hemos planteado el plan metodológico del proyecto sobre la base de combinar tres técnicas arqueométricas distintas. Por un lado, la fluorescencia de rayos X, por otro lado, la microscopía electrónica de barrido y finalmente el PIXE, que es el análisis por inducción de protones. Estas tres técnicas nos dan distintas informaciones que una vez que nosotros ponemos en conjunto nos van a dar la información global de la tecnología quimbaya, o por lo menos eso esperamos. Este tesoro es importante ya no solamente por su material, que son piezas de oro, por su belleza estética, por su significación cultural, que ahora veremos, sino porque es un tesoro en el que todas las piezas aparecieron en la misma tumba. Entonces hay que considerar que el valor del oro en el mundo precolombino era un valor simbólico y religioso. Evidentemente eran piezas usadas por una élite social, pero la importancia del oro era porque era un ajuar funerario pues, de un cacique que iba acompañado de todas estas piezas, y también es importante porque dentro de ellas hay una serie de urnas que son urnas cinerarias y que de hecho algunas de ellas pues, contenían, y se ha podido comprobar porque tenemos los restos en el museo, cenizas, incluso cuentas de collar. Es excepcional porque hasta ahora la cultura material de los quimbayas no está estudiada desde el punto de vista científico. Llegar hasta donde no se había llegado antes mediante métodos científicos y analíticos muy potentes. Uno de estos nuevos métodos de investigación es el acelerador electroestático de iones de la Universidad Autónoma de Madrid, que se encuentra en el campus de Cantoblanco, al norte de la capital. ¿Qué es exactamente un acelerador electroestático? ¿Cómo funciona y qué aporta a la investigación del tesoro de los quimbayas? Estamos al interior del Centro de Microanálisis de Materiales, que es un centro propio de investigación de la Universidad Autónoma de Madrid. Estamos precisamente en la nave del acelerador y este es el acelerador electrostático de iones. Bueno, un aparato de esta característica es un acelerador electrostático, se crea un punto de alta tensión al interior del tanque del acelerador y por fuerza electrostática los iones están atraídos por el punto de alta tensión y entonces aceleran y toman energía. Y esta energía se utiliza para que el ion pueda penetrar al interior del material y excitar los átomos, los núcleos que están al interior del material, dando información sobre la naturaleza del material mismo. Detrás mío hay una línea que llamamos de haz externo porque permite situar la muestra para colocarla delante del detector para que los protones lleguen a la muestra, exciten sus átomos y nos den una serie de señales que nos van a dar información de la composición de ese material. Qué cantidad de metales hay en una aleación, por ejemplo, que es lo que nos concierne a nosotros en este momento. Aquí se han trasladado una muestra de las piezas del tesoro de los quimbayas para analizar su composición y el grosor de la capa de dorado que tienen en la superficie. Para ello, este método es el más adecuado porque puede penetrar unas micras, unas centésimas de micras por encima de la superficie. En primera instancia, todas las piezas se han observado bajo lupa binocular para ver sus características topográficas, la superficie a unos aumentos de hasta 80 nada más.
En segundo lugar, se han analizado por fluorescencia de rayos X en el propio museo, con un equipo portátil. Eso nos da un conocimiento previo para saber qué es lo que nos va a interesar a la hora de situar la pieza delante de los detectores del acelerador. Iones, átomos, protones, fluencia, fluorescencia... Palabras y conceptos científicos alejados del lenguaje tradicional del arqueólogo, pero que ahora son imprescindibles en la investigación histórica. La investigación por fases del tesoro de los Quimbayas continúa en las instalaciones del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC, en Madrid. Allí, el equipo dirigido por Alicia Perea nos explica el funcionamiento y las aplicaciones del microscopio electrónico de barrido. El microscopio electrónico de barrido es una de las fases en el proceso de estudio de las piezas que estamos comentando. Los fundamentos del microscopio electrónico es una caja de vacío, un tubo de vacío donde generamos mediante un filamento de tungsteno un haz de electrones que dirigimos mediante imanes y pasando a través de filtros y colimadores sobre un punto micrométrico de la pieza, y obtenemos por un lado una imagen a grandes aumentos y con alta resolución, y por otro lado microanálisis del material en el que estamos incidiendo, o sea, la composición química de ese material, y haciendo un estudio de la topografía del objeto, porque en esa topografía se refleja mucha información, por ejemplo, las herramientas que han utilizado, los efectos de haber estado la pieza enterrada durante siglos, el estado de conservación. En fin, toda la biografía, digamos, del objeto lo podemos estudiar a través de las huellas que toda esa biografía ha dejado sobre la superficie. A simple vista hemos visto que hay restos de lo que parecen cenizas de incineración, y en otros casos hemos recogido restos de lo que es el núcleo de arcilla del proceso de fundición a la cera perdida, con lo cual podemos averiguar bastantes cosas a través de esos pequeños restos. En arqueología hemos pasado de el trabajo de excavación en el campo, que se desarrolló mucho a lo largo del siglo XX, al trabajo de arqueometría en el laboratorio, al trabajo posterior de arqueometría en el laboratorio, que se ha ido desarrollando ya en el XXI. Pero no porque el arqueólogo no se siga manchando de barro, evidentemente se sigue manchando de barro, pero después viene al laboratorio limpito a disfrutar. Del barro del yacimiento a la pulcritud del laboratorio. El trabajo del arqueólogo cambia a una velocidad de vértigo, casi a la misma velocidad con la que los haces de iones bombardean las láminas de oro tan finamente trabajadas por los orfebres quimbayas. Arte, historia, ciencia, tecnología. Hoy en día las ciencias humanas y sociales necesariamente aunan distintas disciplinas para andar su camino, nuevas técnicas para obtener nuevos conocimientos y rescatar del olvido los esplendores del pasado.